Desde Medellín, en Colombia, te damos la bienvenida a esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. Bienvenidos. ...2023... año de creerle al Señor Jesús. Salmo número 23, vamos a leer esta preciosa canción compuesta por el rey David. Lean todos conmigo, por favor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Amén, amén y amén. Padre Celestial, muchas gracias por permitirnos acercarnos a tu palabra y por darnos la disposición en nuestro ser de quererla escuchar. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Hemos leído el Salmo que por muchas ocasiones hemos dicho que es el más conocido, el más recitado, el que muchas versiones musicales se han hecho de él. También no sé por qué este Salmo ha sido escogido o para ministrar a un moribundo o para ayudar en el momento de la liturgia o de las honras fúnebres de alguien que se ha ido. Casi siempre se busca este salmo, pero el Salmo 23 trasciende mucho más allá. Finalmente es la palabra de Dios. Y en esta mañana, con el favor de Dios, con mucho temor, con temblor, quiero presentarles este mensaje, mis amados hermanos, el cual quiero que ustedes lo acojan como han acogido siempre, con mucho amor, lo guarden en su corazón y pongan en práctica. 2023, año de creerle al Señor Jesús. Y por creerle al Señor Jesús, yo tengo la firme convicción que Él me libra de los enemigos que me acechan. Este es el tema que les quiero presentar: enemigos al acecho. Ustedes saben muy bien, hermanos, que hay enemigos de Dios. Hay enemigos de su palabra. Este libro ha sido perseguido durante mucho tiempo. Ha querido ser exterminado por instrumentos que Satanás ha escogido, porque aquí está la verdad revelada de Dios. No hay otro texto escrito por ningún escritor que nos hable de la verdad revelada de Dios. Esta mañana, inspirado por el Espíritu Santo, le di una palabra a unos hermanos que nos acompañan desde Panamá, al hermano Víctor Ramón y a su esposa, porque en la Biblia encuentro que el Señor Todopoderoso en Cristo Jesús fue experimentado en quebrantos. Me llamó la atención ese texto, experimentado. Cada uno es experimentado en algo, tiene experiencia en algo, y hasta hacemos honor y hasta nos reclaman
cada vez que se nos va a entregar un trabajo o cada vez que vamos a presentar una solicitud de empleo o de un crédito, etcétera, etcétera, hay una pregunta de rigor: ¿qué experiencia tiene? Y entonces cada uno saca a la luz la experiencia que tiene en el área que se requiera. Sabe en qué era experimentado y es experimentado el Señor Jesús en quebrantos, porque Él sufrió nuestros quebrantos antes que nosotros. Y por eso Él sigue haciendo sanidades, como lo hemos testificado en este día. Por eso es que en esta palabra encontramos los dichos de Dios que nos edifican y que nos muestran y nos permiten saber quién es Él. La recomendación es que aunque haya muchos enemigos de la palabra de Dios, nosotros, su pueblo, la debemos estudiar diariamente, ordenadamente, fervientemente y alegremente, porque las palabras que Él nos ha hablado son espíritu y son vida. Alabado sea el Señor. También hay enemigos de la creación de Dios. Hoy no es extraño que mucha gente esté protestando por tanto invierno. A veces cuando hay mucho verano, por tanto calor, y empiezan a levantar la voz contra Dios, diciendo: pero Dios, ¿por qué tanto invierno? ¿Por qué tanta tragedia? Y lo que el hombre no se ha dado cuenta es que por ser enemigo de la creación de Dios, ha dañado la creación. Hay enemigos de la iglesia. Usted tiene sus enemigos, iglesia. Yo, como iglesia del Señor, también tengo enemigos. Y estos están constantemente y persistentemente al acecho. Al estudiar las primeras estrofas de este Salmo 23, que nos apasiona y que nos conmueve, descubrimos que el rey David ha dejado absolutamente claro que sin Dios, ni ese salmo, ni ninguna escritura, ni nada en este mundo tendría valor ni sentido. Todo tiene sentido porque Dios siempre debe estar presente en todo. Por eso quiero decirles, iglesia, que acojan esta palabra en esta mañana como la han acogido durante otros mensajes que nos ha traído el pastor Junior, o los mensajes que este servidor prepara. Los preparamos con mucho amor porque solo el Señor puede traer satisfacción a su corazón. Dígale al que tiene a su lado: solo el Señor Jesús puede traer satisfacción a tu corazón. Solo el Señor puede proveer de tal manera que usted pueda acostarse tranquilo y satisfecho. Solo el Señor puede convertir el desierto árido y estéril en verdes pastos para su espíritu. Solo el Señor Jesús puede proporcionarle calmadas aguas en medio de una tormenta. Solo el Señor está siempre alerta. Él sabe cuándo usted se ha caído y Él puede ayudarle a ponerse de pie. Solo el Señor es capaz de guiarle por los senderos de la rectitud. El mismo David en el Salmo 51 escribe que no le falte su Espíritu Santo, espíritu de nobleza y espíritu de rectitud. Estos tres espíritus deben reposar sobre la vida de la iglesia. Solo el Señor Jesús puede protegerlo mientras usted camina por el valle de sombras oscuras y profundas que traducen un campo de muerte como el que estamos atravesando. Solo el Señor Jesús puede protegerlo con su vara y sostener su mano
con su callado. La vara es el cuidado disciplinado de Dios y el callado es el cuidado protector de Dios. Y David está mencionando ambos instrumentos, tu vara y tu callado, es decir, tu disciplina y tu protección me infunden aliento. Esto es lo que encontramos aquí en los primeros 4 versículos de este Salmo 23. Amados hermanos, no podemos recibir las bendiciones que encontramos en el Salmo 23 a menos que tengamos la relación que describe el mismo Salmo en el versículo 1. ¿Cuál es esa relación o esa íntima devoción que nosotros debemos tener con Dios? Primero, que el Señor es, no que fue o que va a ser. Por lo tanto, el Señor es presente, que es mi pastor. O sea, debemos estar convencidos de tener una relación personal con Dios. Cuando la relación es personal con Dios, al momento de cada uno reunirse, es que se produce la bendición y la vida eterna como resultado de la armonía que hay en los hermanos, que hay en la iglesia. Y que con este pastor nada me falta. O sea, que Él es mi pastor, que Él es mi guía. Sin el Señor Jesús, eso es absolutamente imposible. Sin el Señor Jesús nos falta absolutamente todo. Y hay una estrofa en la que David, el rey, efectivamente canta: Señor, hay algo más por lo que quiero alabarte. Y se va al versículo 5 y él le va a cantar al Señor Jesús por librarlo uno de sus enemigos. Versículo 5. Vamos a estar aquí en esta mañana. Dispones ante mí un banquete en presencia de ¿quién? De mis enemigos. ¿Notó usted esto? Las ovejas que siguen al Señor Jesús, como usted o como yo, pueden terminar en un valle de sombras profundas y también pueden estar rodeadas de enemigos. La pandemia que dejó tantos estragos y tantas huellas, especialmente en la iglesia, debió habernos dejado una de las muchas enseñanzas, y es que probamos lo que es atravesar el valle de la sombra de la muerte. Había un miedo generalizado y no era para menos. ¿Por qué había ese miedo generalizado? Porque había un riesgo generalizado. Pero ahí no ha parado todo. Todavía estamos cruzando el valle de la sombra de la muerte. Si usted abre hoy los titulares de los periódicos, encuentra muertes por causa del invierno en Medellín, en una calle céntrica. Si usted se da cuenta de lo que están titulando a esta hora los noticieros, una tragedia aérea en Nepal ha dejado 68 muertos. Si usted mira los periódicos y escucha los noticieros, se da cuenta que hoy en las grandes ciudades y en los campos, lamentablemente, se está matando por matar. Eso es estar cruzando por el valle de la sombra de la muerte. Usted se puede dar cuenta cómo han aparecido enfermedades que son desconocidas por el cuerpo médico en el mundo. Pero también cruzar el valle de la sombra de la muerte es no tener discernimiento y no escuchar el mensaje de la palabra del Señor.
como para ir a ver unos alumbrados en la ciudad de Medellín que fueron basados en una película llamada Encanto, que no es otra cosa totalmente distinta, sino un altar a la brujería. Y ustedes vieron la tragedia de anoche. El Señor derribó todo eso, porque yo creo que eso fue el Señor que derribó todo eso. Le decía al pastor Junior esta mañana, qué lamentable un evento como la Copa Mundial de Fútbol. Como yo podía ver hermanos que todavía estaban haciendo honor y aplaudiendo todo lo que allí estaba sucediendo, y hoy los titulares de la prensa están hablando de que hay unos escándalos escondidos detrás de todo esto. Escándalos, y ustedes vieron, pero hay unos asuntos espirituales, porque este asunto fue una exaltación del islamismo a nivel mundial. Yo pude ver niños, pude ver adultos, cómo estaban haciendo y aplaudiendo, haciendo honor y aplaudiendo todo esto. Había ansiedad y no se daban cuenta que estaban atravesando el valle de la sombra de la muerte. Y no faltará quien se levante y me diga, pastor, usted ya está rayando en el fanatismo. Pastor, usted es un legalista. ¿Cómo me va a confundir aquí con los alumbrados de Medellín? ¿Cómo me va a confundir con el Mundial de Fútbol? ¿Cómo me va a confundir con tanto tema que usted está expresando ahí? Pues yo quiero decirles, este mensaje lo preparé guiado por el Espíritu Santo, y con mucha ternura les estoy hablando a ustedes como pastor, para que por favor se libren de las ligaduras de la muerte, si quieren que el Señor Todopoderoso los esté pastoreando mientras hacemos este crucero por el valle de la sombra de la muerte. Y note lo que pasa. Y esto es una promesa para la iglesia. Esto es una promesa para el pueblo santo de Dios. Note lo que pasa. En lugar de acobardarnos mientras cruzamos por este valle de la sombra de la muerte y de llenarnos de pavor, el pueblo de Dios debe estar comiendo el verdadero y suculento banquete que el Señor ha preparado para nosotros. Qué miedo, pastor, qué miedo tal noticia, qué miedo la inflación, qué miedo el alza de los productos, qué miedo como hay derrumbes, qué miedo de la escasez. Hermanos, sí viene el hambre, viene el hambre, pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará y esperará en Él, porque el Señor lo dijo. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención o vuestro rescate está cerca. Un niño citaba esta mañana y nos bendecía con ese texto, creo que fue Aarón Soler, que decía lo que nos escribió el apóstol Santiago. El mundo pasa, es Santiago el que escribe, y sus deseos. No, es Juan. Todo esto va a pasar, y todo esto tiene sinónimo de tragedia. Pero para el que hace la voluntad de Dios, hay garantía de que permanece para siempre. Lo más probable, aquí cuando el salmista está diciendo que dispones ante mí un banquete, hay otra versión que dice, la versión 60, preparas una mesa delante de mí. Figúrense esto, una mesa para mí, pero en presencia de mis angustiadores. Los angustiadores o mis enemigos estarán al otro lado solamente observando.
lo más probable es que esta mesa de la que leemos en este versículo haga referencia a una meseta o a una colina, la cual el pastor se tomó el tiempo y la molestia de preparar para la llegada de sus rebaños. Y el pastor no se va a limitar con llevarlas hasta allí y soltarlas a la deriva. No reclamo honra, y se los digo con mucha mansedumbre, pero con elocuencia. Pero mis amados hermanos, nosotros los pastores, y como nosotros muchos pastores, somos responsables al llamado del buen pastor para prepararles a ustedes el alimento y no dejarlos a la deriva, aunque muchos enemigos los estén acechando. Además, como lo vimos aquí en la iglesia infantil, en el rebaño hay corderitos que están especialmente en peligro. El corderito es lo más tierno de la manada, del rebaño. Hoy precisamente vamos a tener los grados de unos corderitos que ya hicieron el libro de Génesis, porque se les está preparando en la palabra. Los niños no están yendo a ningún espectáculo. A los niños no se les está dejando a la deriva, porque así como con ustedes los pastores nos disponemos a preparar una meseta donde esté garantizado su alimento y no dejarlos a la deriva, con los niños de la iglesia infantil estamos haciendo lo propio. Todos los corderitos y las ovejas adultas, esa es nuestra responsabilidad, es la iglesia, y por lo tanto decirles, cuidado con estar probando todo afuera, porque hay cosas que tienen apariencia de alimento suculento, pero son pócimas y ponzoñas venenosas que están llevando al traste a muchos, los están llevando al fracaso espiritual. ¿Por qué? Se preguntará usted. Porque nos estamos llenando en la iglesia de muchas personas, y no digo de íntima devoción, sino de la iglesia en general. Nos estamos llenando de personas que quieren vivir y amar el placer. Vivir y amar el placer ha llevado, como les acabo de decir, al traste la vida espiritual y la íntima devoción con Dios. Y cuando uno se les acerca, no me acordaba que estaban ahí, no los había mirado. Y cuando uno se les acerca y les dice, hey, ¿qué está pasando? Entonces la respuesta es, pastor, tranquilo, no se tensione, yo sigo yendo a la iglesia, yo sigo yendo al culto, pero permítame decirle, pastor, que es que en el mundo todo se ve muy bien, es que en el mundo todo se ve muy atractivo, es que en el mundo todo se ve muy bueno. Pero escuchemos lo que dice Dios por boca del profeta Oseas en el capítulo 6, versículo 6. Lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos. Y ruego que tengan en cuenta este texto cuando esté terminando el mensaje, porque el Señor está pidiendo de nosotros es amor y no sacrificios. Ay, pastor, hoy vine con unas dificultades, tuve que vencer tantas dificultades para venir al culto. ¿Y cuáles dificultades? Pastor, esa cobija estaba tan rica. Pastor, el calorcito, ese sueño que da pena ser la hora del culto. Y créame que hoy hay hermanos
que no vinieron al culto porque amaron más la cobija que al Dios que los salvó. Y es que si no hacemos sacrificios para el Señor, entonces, ¿para quién? Note usted que el culto está compuesto de sacrificios. Iniciamos con el sacrificio de alabanza y de adoración al Señor, de la cual el escritor a los hebreos dice que esas canciones de alabanza son el fruto de los labios que confiesan su nombre. Nosotros mismos nos presentamos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, dice el apóstol Pablo en el capítulo 12 a los romanos. Presentamos el sacrificio de las ofrendas y de los diezmos. Me conmovió mucho un hermano cuando se acercó a las arcas esta mañana a depositar los diezmos y las ofrendas, y él no lo hizo tan deportivamente como lo hacemos nosotros. Se acercó, se tomó unos segundos, levantó su mirada al cielo, dio gracias a Dios y depositó en las arcas del Señor, porque es algo dedicado al Señor, porque no es dar diezmos por darlos, es entregarle al Señor lo que a Él le pertenece. Es decirle: Señor, aquí está la evidencia de que tú me has bendecido. Es no negarle al Señor lo que a Él le pertenece, porque cuando uno no entrega lo que no es de uno, no se lo entrega al que es, entonces lo está asaltando, lo está robando. Y eso es lo que dice el Señor. Y esa es la queja de Dios para un pueblo que abunda en ofrendas en momentos de prosperidad económica. Para ese momento, para el cual el Señor habló por medio de Oseas, Israel estaba tan exitoso como nunca. Como hoy la iglesia está exitosa y está sobreabundando. Y ellos ofrecían con diligencia sacrificios a Dios. Pero mientras eso ocurre, ellos empiezan a depender menos de Dios y más de ellos y de sus riquezas. Así que lo que Dios demanda de ellos es que vuelvan su confianza a Él, su dependencia de Él, su conducta compasiva y misericordiosa como la de Él, y su obediencia en amor a Él. Eso es lo que debemos hacer. Verá usted lo que le viene. ¿Desde cuándo, mis amados hermanos, ustedes son testigos? Les hemos venido advirtiendo de parte de Dios acerca de la crisis económica a nivel mundial. Y para ese momento, cuando el Señor puso esa palabra en mis labios, Colombia estaba boyante y abundante en la economía. Y le decían a uno: pastor, no nos meta miedo. Mire, uno no habla por meter miedo. Yo hablo lo que el Señor me dice que hable y callo lo que el Señor me dice que calle. Nuestra responsabilidad como pastores es decirles que confiar en las riquezas y confiar en el placer es tóxico, es dañino, es venenoso, es destructivo. Y los peligros, cuando no se confía en Dios, simplemente se multiplican. Porque déjenme decirles, iglesia, no solo hay cosas peligrosas para comer, sino que hay cosas peligrosas que te comerán. ¿Saben algo, iglesia? Un pastor cuidadoso lo que hace es examinar el campo en busca de víboras, en busca de serpientes que con su color marrón se camuflan en los pastos. Eso es lo primero que debe hacer el pastor al ir a observar esa meseta donde va a llevar su rebaño. Esos animales, ¿sabe qué hacen esas víboras? Muerden a las ovejas en sus narices
y les causarán una inflamación o incluso la muerte. Y de víboras ponzoñosas y venenosas estamos abundando en este momento, que están dañando la doctrina que está en la eterna palabra de Dios. Muchos han sido mordidos por esas víboras porque muchos pastores se dedicaron más a mirar el bolsillo de la iglesia y no a prepararlos para la vida eterna, y dejaron que los enemigos los mordieran y los llevaran a la tragedia de la muerte. Mientras los pastores estamos atentos al rebaño, hay otros por ahí que están atentos también al rebaño. No solamente la iglesia, el rebaño está bajo la mirada de los pastores, sino que también hay lobos que le están mirando. Y aquí se hace una competencia nocturna donde el más atento, ya sea el lobo o el pastor, el más atento y el más diligente, ese sale ganando. Pastores, pero es que ustedes también duermen, ustedes descansan. Sí, es cierto, pero solo Dios sabe muchas veces bajo qué condiciones llegamos aquí a la iglesia, después de haber pasado, pastor, toda la noche en vela y haber orado por cada uno de ustedes, cuando no de manera grupal. ¿Saben algo, hermanos? Yo he visto pastores que pasan toda la noche gritando, silbando, arrojando piedras en todas direcciones con sus ondas para mantener a los lobos alejados del rebaño que el Señor les ha dejado bajo su cuidado. Yo soy uno y tú también. Alabado sea el Señor. ¿Cómo? Anoche, mientras atendíamos la inundación del templo, estábamos también orando, preocupados para que ustedes encontraran el templo como lo encontraron hoy. Pero también lo hacemos a través de la oración, a través del clamor a Dios por cada uno de ustedes. ¿Están ustedes tristes y nosotros no? Claro que lo estamos. ¿Están ustedes alegres y nosotros no? Claro que lo estamos. ¿Nos duelen sus tragedias? Claro que nos duelen. ¿Nos alegran sus triunfos? Claro que nos alegran. Entonces, el problema es que usted no puede defenderse de los lobos, iglesia. No sé de cuándo acá ha venido surgiendo una corriente que dice que no es necesario congregarse, y otros ya han tomado de una manera tan en serio el no congregarse que por menos que nada ya dejan de venir a la iglesia. Es muy importante congregarse, hermanos. ¿Qué es que tengo enfermos? ¿Qué es que tengo dificultades? ¿Quién no las tiene? Los pastores hemos llegado aquí enfermos porque nuestra responsabilidad es alimentarlos y protegerlos a ustedes con la palabra de Dios. Frente a todo esto surge una pregunta: ¿qué hacemos entonces? ¿Entramos en pánico? ¿Vamos a entrar en pánico? No, simplemente nos aseguramos de estar cerca del verdadero pastor, de Jesús el Señor, y de comer lo que estamos seguros de lo que Él ha preparado, y que Él sí lo ha preparado. Usted ha notado en este salmo, que lo ha leído y lo ha releído, la absoluta calma de David en esta frase: que el único que nos puede dar paz en medio de la tormenta se llama Jesucristo el Señor.
Entonces viene la tormenta. ¿Vieron la tormenta en Medellín anoche? Las tormentas. ¿Usted sabe lo que es una tormenta? La hemos vivido. Y el salmista David dice: dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Es decir, los enemigos. ¿Cuáles son los enemigos? Esos de los cuales nos habla el apóstol Pablo, que son lobos vestidos de ovejas o ángeles vestidos de luz. Esos que con palabras sutiles y dulces se han profesionalizado en destruir el pueblo de Dios, las ovejas, y que muchas veces nosotros no sabemos discernir dónde están escondidos. Esos lobos que están escondidos en las sombras, esos lobos que fingen ser pastores pero que no lo son. Pero en medio de todo esto, cuando David escribe: dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos, lo que está dándonos es una semblanza o una imagen de que con Cristo Jesús sí se puede lograr y obtener la perfecta paz. El Señor Jesús lo dijo: la paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da, yo se las doy. Y en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 26, dice el santo profeta que el Señor guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Uno de los mayores o el principal ingrediente que nos permite vivir la paz que el Señor ha brindado es estar en comunión con Él y confiar plenamente en Él. Yo no veo aquí al Señor entrando en pánico. Yo no veo aquí al Señor diciendo: vamos, vamos, coman rápido que tenemos que salir corriendo, apúrense. Me parece muy interesante cómo en distintos países y regiones hay distintas costumbres en cuanto al tiempo de comer. Hoy se ha perdido esa costumbre. Siempre fue una norma en mi casa paterna, y la trasladé a mi hogar, en que por lo menos uno de los alimentos del día debe ser compartido con toda la familia. Pero hoy el sistema está acosando no solamente a la humanidad, sino a la iglesia. Vamos, corran, apúrense. Y es la gente preparando a la carrera las loncheras para los niños. ¿Y qué voy a llevar? ¿Y qué voy a preparar? Y ya me cogió el día y todo es una zozobra. El Señor no nos está tratando a nosotros así. En Latinoamérica es muy común que si nos juntamos a comer con la familia o con los amigos, gastamos varias horas en la mesa y hasta podemos pasar toda una tarde. Primero está pues la comida, damos un mordisco y hablamos, otro mordisco y seguimos hablando. Y después está la sobremesa, donde seguimos conversando, y tal vez hasta haya algo dulce de postre también para comer junto con algo caliente, para tomar un café, una aromática, y sin darnos cuenta empatamos porque ya es hora de la cena. Qué imagen tan increíble, la paz, la de la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Hay lobos afuera que están rondando, hay lobos afuera que están dando vueltas. Estamos rodeados de problemas, estamos rodeados de dificultades, estamos rodeados de escasez, estamos rodeados de necesidad de Dios y no la queremos suplir. Estamos rodeados de muchas amenazas.
Pero mientras tanto, yo veo al Señor Jesús diciéndole a la iglesia que acepte esta invitación. ¿Sabe cómo nos habla el Señor Jesús? Siéntate aquí. He preparado lo que necesitas para alimentarte. Come y tómate tu tiempo. No sé, pastor, si tú recuerdas un texto, creo que es en el libro del profeta Oseas, si mal no estoy, donde dice que el Señor mismo viene y nos trae el alimento, lo pone en la mesa. 11:3 de Oseas, por favor. Miren lo que hace el Señor. Por eso no tengan miedo por la escasez. Aférrese al Señor Jesús, eso sí, confíe en Él. Pero no tengan miedo a la escasez. No tengan miedo cuando vaya a hacer el mercado. Mientras encontramos el texto, le voy a decir algo. ¿Cuántos aquí se reúnen con su familia antes de ir a hacer el mercado y levantan un altar de adoración al Señor para decirle: Señor, vamos a hacer el mercado? Enseguida me pones el texto. ¿Cuántos hacen eso? ¿Cuántos mientras están mercando están dándole gracias a Dios por esa naranja, por ese mango que Él creó, por la lechuga, por la coliflor, por el aceite, por todo? Gloria a Dios que tenemos canasta familiar, porque lo ha creado todo para bendición de su pueblo. Alabado sea su santo nombre. Bendito sea Él. He preparado lo que necesitas para alimentarte. Y mira cómo dice Dios por medio del profeta Oseas: lo atraje con cuerdas de ternura, lo atraje con lazos de amor, le quité de la cerviz el yugo y con ternura. Miren esta imagen, con ternura me acerqué para alimentarlo. Eso es lo que hace el Señor. Por eso no podemos renegar, ni podemos desesperanzarnos. Iglesia, este es el año de creerle al Señor Jesús. Si Él habló, Él cumplirá. Porque Él sí nos libra de los enemigos al acecho. Porque hay moscas y bacterias que también quieren atacar la iglesia. En la siguiente frase, David pasa a mencionar otro aspecto problemático de ser una oveja que exige el cuidado de un pastor cariñoso. Mire de nuevo el versículo 5, donde David escribe: has ungido con perfume mi cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Hay un tipo de mosca que es especialmente dañina para las ovejas. Es decir, es una mosca que solamente ataca a las ovejas. No ataca a otro animal, ataca a las ovejas. Son muy pequeñas. Y ellas empiezan zumbando alrededor de la cabeza de la oveja, intentando depositar sus huevos en la nariz húmeda de la oveja. Si lo logran, es decir, si logran depositar sus huevos en la nariz húmeda de la oveja, entonces los huevos a los poquitos días revientan para formar unas larvas pequeñas, larvas delgadas casi imperceptibles, larvas que pasan sin problemas hacia los conductos nasales. Miren pues, ¿qué hace el pastor para aliviar esa agonizante angustia en la oveja? Esa molestia permanente en la oveja. Porque la reacción de las ovejas es que empiezan a golpearse la cabeza fuertemente, se aporrean,
se dan contra los árboles, se dan contra cualquier muro, contra cualquier poste. Incluso si hay rocas, el desespero y la angustia es tanta que se golpean contra las rocas. Y en muchos casos extremos, las ovejas pueden lastimarse fatalmente en un intento desesperado de deshacerse de esa gran incomodidad. ¿Ha tenido usted una incomodidad y usted a veces quiere morir porque ya no soporta un dolor permanente, una angustia permanente? Eso pasa con las ovejas. En otros casos, cuando la infección toma fuerza, cuando la infección avanza, que llega a unas etapas casi que incontrolables, puede llegar a producir ceguera en la oveja. Mire lo grave que es. Por eso es necesario tener el cuidado de un pastor. Cuidado con los turistas que van de iglesia en iglesia buscando la iglesia perfecta. Usted no sabe cuándo va a necesitar la autoridad de su pastor y no lo va a encontrar. Cuidado con los que negocian los principios que han aprendido y que permiten que de su pastor se hable, se reniegue, se acuse y se ataque. Aprenda. Y usted no sabe en qué momento va a necesitar a su pastor. Y para ese momento es posible que su pastor también esté herido, porque el pastor es humano. Al pastor le duele también. Hay algo más. Durante el verano las ovejas son propensas a algo llamado sarna. Cuando estudié este tema yo creí que la sarna solamente le daba a los perros. No, le da a las ovejas también. ¿Qué es la sarna? La sarna es una enfermedad producida por un parásito imperceptible, microscópico, que prolifera en climas cálidos y causa infecciones en la piel. Es interesante, hermanos, que en el Antiguo Testamento los corderos para el sacrificio, ustedes lo pueden leer en las Sagradas Escrituras, no podían tener ninguna mancha. Parece que aquí se refiere no podían tener sarna. Tenían que ser limpiecitos. Y lo más probable es que allí se esté refiriendo el Antiguo Testamento a la pureza del cordero como a esta infección en la piel, la sarna. Esta enfermedad va a llegar a representar efectivamente lo que es la contaminación del pecado. Uno puede advertir cuando una oveja está en pecado, porque la sarna empieza a vérsele, la sarna del pecado. Y ni le diga que está en pecado, porque esa sarna va a poner la oveja rabiosa. Y si el pastor se descuida, ataca a su pastor. Ya ha pasado. Me acuerdo de hace muchos años, era un niño, estaba en mi casa, se acostumbraba, o yo era el encargado de llevar unas matas para los animales que criaba papá y mamá en casa, y se llamaba Guiván, y eso se me quedó a mí, el Guiván. Sin embargo, al preparar este mensaje yo dije, esa mata sí se llamará así, y busqué. Y entonces me arroja otros resultados, que en Panamá se dice de una manera, que en el Perú se dice de otra manera. Pero en fin, era el guiván. ¿Qué era el guiván? Una mata, unas plantas que se conseguían, a veces escaseaban y era mi tarea conseguirlas. Sobre todo tenían que ser recién retoños, frescos, no ya resecos, porque a los animales los atacaba en el estómago algo y solamente esas matas lo podían aliviar. Entonces yo era el mayorcito es decir, 5 hermanos, 2 mayores que no estaban, este servidor en la mitad y otros 2 muy niños. Tú conoces la historia mía,
Ana Margit. Y porque sí o porque no, tenía que recorrer grandes distancias, pero yo no podía llegar a la casa sin esa mata para los animales. Así que fui al campo y comencé a arrancar esa planta, pero no me di cuenta que estaba tocando otras plantas dañinas. Unos días después noté que tenía unos punticos rojos alrededor de mi cintura y realmente me molestaban, me picaban. Solo sabía que lo único raro que había hecho era arrancar algunas plantas de hierba, pero que esas plantas eran venenosas. Es decir, me abría paso para alcanzar la mata que debía llevar a la casa. Y resulta que esas plantas que se oponían eran plantas venenosas. Yo esperé un tiempo con la esperanza de que eventualmente desaparecieran esas ronchitas, pero no fue así. Además, tenía miedo de que me inyectaran, porque no hay nada que me dé más pánico que una inyección. Simplemente no soporto las agujas. Y más si son inyecciones acá. Yo soy muy cuidadoso, mi familia lo sabe. Trato de que mi espalda siempre esté cubierta. Y yo saber que alguien está por detrás y saber qué es lo que me va a hacer. Eso para mí es pavoroso. Así que finalmente cedí y le comenté a mamá. Ella me miró y me dijo: este es un caso de una alergia, pero creo que no es a causa de una planta venenosa. Lo que tienes es un gusano incrustado en la piel. Y santo Señor, y yo, bien niño todavía. Ella vio que se requería de una mano fuerte y llamó a papá. Mi padre, para los que no saben, se llamaba Pastor. Llamó a don Pastor. Él me estripó la piel. Cogió un buen tamaño de estómago y estripó la piel hasta que no pudo más y salió el gusano que ya tenía pelucitas. Solo más tarde me di cuenta de que en ese momento fui más como una oveja que en ningún otro momento. Literalmente un pastor me había atendido, mi papá. Lo que necesitaba era un encuentro cercano con una buena mano amiga, la de mi papá. Una oveja que está plagada de sarna o de moscas nasales necesita un encuentro urgentemente cercano con Cristo Jesús. Así le duela, así Él le quite cosas, así Él lo enferme, así Él haga lo que haga, así Él te dé un toque, un segundo toque. Él lo que está buscando es que tú tengas visión y mires de lejos y claramente. Alabado sea el Señor. David sabía lo que significaba acercarse a esa oveja, él como pastor, y sacar su frasco de aceite. Este sería un ungüento que él usaba seguramente y que estaba preparado con aceite de oliva. También podía llevar azufre y otras especias. Y él lo va a frotar en las áreas afectadas de su rebaño, especialmente alrededor de las orejas y la nariz de la oveja que está enferma. Incluso hoy en día ya ese trabajo se hace masivo. Ya hay como una especie de sistemas de riego que reúnen a todo el rebaño y lo vacunan, por decirlo de alguna manera. Le echan el aceite de esa manera. Pero hay pastores todavía que prefieren mejor ocuparse personalmente de oveja por oveja, revisar cada una y untarles el ungüento y el aceite que les va a preservar de la enfermedad de la que produce la picadura de esa mosca dañina. David en realidad se está refiriendo a este encuentro personal, a este encuentro conmovedor, a este encuentro cariñoso y sanador con su buen pastor, donde él tratará la contaminación y el pecado en su vida y será perdonado. Si usted hoy requiere del perdón de Dios, le presento al buen pastor de esta manera. Es cariñoso, es sanador y él va a tratar con mucha ternura la contaminación de tu pecado. ¿Para qué seguir cargando con la irritación producida por el pecado?
¿Para qué seguir con la ausencia de sueño como consecuencia del pecado? Muchos no están durmiendo porque están en pecado. Permita que el pastor, el Señor Jesús, lo acerque en arrepentimiento y permítale aplicar su toque perdonador y purificador. Y usted va a recibir qué alivio. Y David lo pone de esta manera: dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. Es decir, cuando uno se acerca al Señor Jesús y es perdonado, no hay mayor satisfacción, no hay una satisfacción que supere esto. Y podemos decir: estoy más que satisfecho, alabado sea el Señor. Una oveja fiel siempre busca a su pastor, y lo busca en momentos de bonanza, pero también lo busca en momentos de peligro y de tormenta. Una oveja fiel no es de las que dice: pastores, es que ustedes se mantienen muy ocupados y qué pena molestarlos. Quiero decirles, nuestra ocupación y nuestra responsabilidad es nuestra familia y son ustedes también. Por eso en el Salmo 32 el mismo David dice que no podemos abandonar el pastor. Y en el versículo 6 dice: por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no los alcanzará. Tú eres mi refugio. Tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. El Señor dice: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Y esto, que lo interpreta muy bien el apóstol Pablo, también lo escribe en la epístola a los Efesios, en el capítulo 3, versículo 20. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Y escribiéndole a los mismos Efesios y a nosotros también, en el capítulo 1, versículos 7 y 8 dice: en Él, o sea en Cristo, vea qué noticia les voy a dar en esta mañana. Tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. Qué lindo es mi Cristo, qué lindo es mi pastor. No sé si ustedes se enamoran todos los días más del buen pastor. Cuánto amor, cuánta dedicación de parte de este pastor llamado Jesucristo. Él nos cuida y Él nos sana. Se ocupa personalmente. Mire, llévese esto en la cabeza: la prioridad personal del Señor Jesús es usted y soy yo. Esto es personal. Él no manda, Él no envía mensajeros, Él lo atiende. Acérquese a Él confiadamente. Él nos restaura, Él nos perdona, Él nos ayuda, Él nos sana. Nos da mucho más de lo que pedimos y menos aún de lo que merecemos. Alabado sea el Señor. El Señor Jesús nos da mucho más de lo que pedimos y menos aún de lo que merecemos. No sé si tenga la frase ahí, por favor, si me la colocan. Él unge mi cabeza con aceite. ¡Qué alegría! Puedo decir: estoy feliz y satisfecho. Mi copa está rebosando. Parece que no quedó en la producción. Les voy a dictar la frase palabra por palabra. El Señor Jesús me da mucho más de lo que le pido y menos aún de lo que merezco. El Señor Jesús me da mucho más de lo que le pido y menos aún de lo que merezco. ¿Qué hace Él? Unge mi cabeza con aceite. ¡Qué alegría! Estoy feliz, estoy satisfecho, mi copa está rebosando. Y después de estar libres de los enemigos, esos enemigos al acecho, el Señor va a hacer algo increíblemente hermoso y noble y nos ofrece la compañía eterna.
Dice, la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor habitaré para siempre. El verbo hebreo verdaderamente indica que la bondad y la misericordia nos persiguen. Y me encanta esta imagen que podemos llevar aquí, que nos da el rey David. Tenemos el pastor por delante, ¿cierto? Él va al frente. Pero sus dos, y espero me entiendan esto en el mejor sentido de la expresión, y sus dos fieles perros pastores u ovejeros siguiéndonos por detrás. ¿Cuáles son? La bondad. ¿Qué es la bondad? Esa es la palabra hebrea para denotar un cuidado abundante. Y el amor, esa es la palabra que hace referencia a unas promesas inquebrantables. Amados hermanos y demás personas que escuchan este mensaje, miren hacia atrás y ¿qué verán? ¿Con qué se van a encontrar? El cuidado del pastor para con usted. Con eso se va a encontrar. Usted se va a encontrar con su promesa que nunca lo abandonará. Usted se va a encontrar con la promesa de que su sangre lo limpia continuamente del pecado. Y note lo que dice el rey David al final. Él está hablando que el amor y la bondad nos seguirán todos los días de nuestra vida. ¿Es esta bondad y es este amor de Dios algo que obtenemos cada 2 días, cada 3 días, cada mes, cuando lo merezco, cuando tengo días victoriosos? No, todos los días de mi vida, en los días buenos y en los días malos, en los días que le somos fieles y en los días que le fallamos. Él seguramente va a permanecer fiel en los días de prosperidad y en los días de pobreza, en los días de la justicia y en los días de la injusticia, en los días en que eres amado y en los días en los que eres despreciado, en los días que gozas de buena salud y en los días en que estás dolorido y enfermo, en los días de gozo y en los días de desesperación. Ahí es donde está el Señor mostrándonos su fiel amor y nos está diciendo, por favor, es tiempo de cambiar de ubicación, nunca de pastor. Cambie su posición. ¿Qué posición viene trayendo? ¿Qué ubicación tiene usted en la presencia del Señor? Yo le sugiero, corrija su camino, pero no cambie de pastor. Esto no es tan deportivo como hacen algunos, que llegan y le embarran y se van de la iglesia. Cambian de ubicación, cambian de pastor y creen que con eso solucionaron todo. Se puede cambiar de ubicación. ¿Cuál ubicación? Mi ubicación, no de iglesia. Pero nunca cambiemos de pastor. ¿Y sabe qué? David canta cuando llegue al final de mis días. En la casa del Señor habitaré para siempre. Voy a cambiar de ubicación, pero no voy a cambiar de pastor. No estaré en el mismo lugar, pero gozaré de una íntima devoción con mi pastor, el Señor Jesús, por siempre y para siempre. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor habitaré para siempre. En caso de que lo que hayamos olvidado, o en caso de que lo hayamos olvidado, David, noten ustedes cómo comienza el Salmo 23 y lo termina con una referencia al Señor, a su Dios creador y a su Dios como pastor. ¿Qué futuro nos espera, iglesia? Ya no más tentaciones, ya no más pecado, no más pruebas, no más problemas, no más dolor, no más enfermedades. Nada de eso va a entrar allá a la casa que nuestro Padre nos tiene preparado. Por eso el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor habitaré para siempre. Y no sé si también usted notó ese cambio casi que imperceptible y sutil en este versículo que nos pasa de campos verdes, de verdes prados, a una casa, a la gloriosa morada eterna de Dios. Aquí Él nos cuida,
y allá Él nos recibe. La casa del Señor, se lo voy a decir muy rápidamente, es un lugar maravilloso. En la casa del Señor usted no va a encontrar pecado. Allí, en la casa del Señor, los verdes prados son el resultado de una tierra que rodean el palacio de oro, donde gozaremos de la gloria sin fin de nuestro Señor Jesús. Qué glorioso palacio, qué glorioso futuro, qué gloriosa esperanza que nos espera, pero más que cualquier otra cosa, qué glorioso pastor el que nos está esperando para darnos la bienvenida. ¿Quieren recitar conmigo el Salmo 23? ¿Quieren recitar conmigo el Salmo 23? Y vamos a hacerlo a voz fuerte, a voz en cuello, a viva voz. Pero más que recitarlo, es echar mano de lo que el Señor nos está ofreciendo aquí y que nos está librando de los enemigos al acecho, de esos que están persistiendo por hacerle daño a las ovejas de Dios. Digan conmigo, hermanos, el Señor es mi pastor. Dígalo con toda devoción. Nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Desde Medellín, en Colombia, te agradecemos por estar en sintonía de esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. 2023, año de creerle al Señor Jesús.